¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con ganas de comer un pucherito hoy? Ah, eso sí, ¿no? Pensaba que no llegaba, salí casi con 2 horas de anticipación, mira, y recién llegué. Terrible, no sé qué pasó en la autopista, pero Dios me sacó más temprano justamente por eso. Y veníamos hablando con algunos hermanos que hoy supuestamente me iban a acompañar y todos tuvieron alguna dificultad. Yo cuando empecé a ver esto dije, acá va a haber bendición de Dios seguramente. ¿Sabías que cada vez que hay trabas es porque Dios se va a manifestar? Hay alguien que sabe que viene la bendición de Dios, entonces va a hacer lo posible para que no llegues. Así que yo doy gracias. ¿Qué te parece si te aplaudís a vos mismo por estar acá? Bien, bien. Bien, vamos. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, un tremendo tema. Cuando el pastor Jorge me invitó, me sentí, enseguida me acordé de muchas cosas, pero en el momento me acordé de muchas cosas. Primero me acordé que Boca fue campeón, por ejemplo. No sé qué tiene que ver, pero lo tenía que meter ahí. Y otra, que mis primeros comienzos fueron de crecimiento, también fue en una de las células del pastor, y yo también abrí mi casa para Cristo, así que ya les voy a compartir un poquito. Células, qué interesante, ¿eh? Qué temón. ¿Saben una cosa? Yo recuerdo hace muchísimos años, hace más de 30 años, que cuando conozco al Señor y empecé a congregarme con el pastor tenía células ahí. Y empecé a frecuentar esas células. Era en la casa de Lina y la casa de Antonio. Yo iba ahí, pero también visitaba la de otros hermanos, donde el pastor me llevaba a mí, que se juntaban. Y yo realmente había aprendido mucho. Yo les voy a comentar algo. El primer bosquejo que yo hice acerca de un tema, de una prédica, lo hice en una célula. Yo recuerdo que el pastor dijo, bueno, les voy a dar un tema a cada uno y que cada uno haga como una especie de bosquejo rápidamente. Y a mí me tocó Jesucristo. Entonces yo tuve que hacer como un pequeño bosquejo de cómo presentaría un sermón acerca de Jesucristo. Y ¿saben una cosa? Nunca me voy a olvidar que me saqué 10 felicitados ese día, ¿no? No es por... no, mentira. Pero recuerdo las palabras del pastor. El pastor me dijo, qué bueno que lo hiciste, qué bien que lo hiciste. Y me animó, yo me puse muy contento. Era la primera vez que hacía un bosquejo. Fue mi primer paso, las células, los hogares. Me gustaba tanto estar ahí, aprendíamos, comíamos y también comíamos. Y a veces comíamos también, ¿no? Y hablábamos y los hermanos charlábamos y a mí me gustaba porque aprendíamos de otra manera, nos conocíamos todos, teníamos otra intimidad, digamos. Entonces el pastor conmigo hacía algo que no sé si lo habrá hecho con otros, pero conmigo a mí me llevaba a otras células. Y yo escuchaba y miraba y aprendía. Y un día recuerdo que yo quise hacer reuniones en mi casa. Nunca me voy a olvidar porque creo que fue una de las mejores etapas de mi vida. El tiempo cuando yo abrí mi hogar con mi mamá para predicar la palabra de Dios fue un tiempo de gloria. ¿Sabés que conoció mucha gente en mi casa al Señor? Hubo milagros en mi casa. Pasaron cosas hermosísimas, hubo señales sobrenaturales, pasaron cosas espirituales muy grandes. Se han convertido personas que nunca te hubieras imaginado que se iban a convertir. Y saben que cuando yo estaba recordando, cuando el pastor me dio justamente este tema, me acordaba de todo ese comienzo tan hermoso. Creo que no hay mejor lugar como para poder charlar, compartir y recibir palabra de Dios que en una casa. Hay un texto bíblico en Hechos capítulo 10, a partir del versículo 22. No lo voy a leer todo, pero quiero leer hasta una parte. No va a ser el texto principal tampoco, es uno de los tantos textos que seguramente voy a compartir. Pero dice la palabra en Hechos 10, versículo 22. Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Te voy a repetir otra vez esta parte. Un ángel de Dios
le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. ¿A dónde lo había invitado? A su casa. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro, en casa de Cornelio, decía sigue, ¿no? El texto. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos de los creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido, y al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Acá hay un pasaje hermoso que yo te invito a que vos lo leas todo en tu casa, es principalmente del capítulo 10 del 22 al versículo 48, donde vemos que hay una sucesión de historias dentro de un hogar donde se predicaba la palabra de Dios. Cuando leemos estos textos, vemos que Dios realmente tiene a gran estima de que nosotros abramos nuestro hogar para compartir y predicar la palabra de Dios. Hay un versículo que a mí me gustaría memorizar y que me gustaría que ustedes puedan memorizar y tenerlo siempre presente para este tipo de charlas o para poder compartir acerca de las células. Tiene que ver con Hechos capítulo 2, versículo 46-47. Dice que ellos partieron el pan en las casas. ¿Dónde partieron el pan? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Saben que yo a veces me pregunto, ¿qué sucedería hoy si la persecución llegara a nuestro país? ¿O qué le pasaría a la iglesia? No sé si vos alguna vez te pusiste a pensar. Justamente estuve predicando la palabra de Dios en Santa Teresita este fin de semana y me encontré con un matrimonio misionero que estuvo 25 años en Afganistán. Y estuvimos largamente hablando, tremendo lo que yo escuché acerca de la experiencia que tuvo este matrimonio. Y ellos hablaban de cómo compartían la palabra en las casas. Qué interesante. Justo yo le dije, ¿sabes? Yo tengo que predicar justamente esto el día martes. Y ellos hablaban que como no hay templos, y ellos tenían que ser muy cuidadosos para compartir la palabra de Dios, las casas era el lugar principal, el lugar donde ellos podían compartir de Jesús. ¿Qué podría hacer el Señor si hoy llegaría aquí algo, sucediera algo donde te dijeran que vos nunca más podrías venir a un templo a recibir palabra de Dios? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra estrategia? Bueno, en primer lugar, yo arreglaría y haría una gran reunión en mi casa para poder empezar a predicar la palabra de Dios. Organizaría una reunión tipo célula que sea amistosa, quizás la primera vez, quizás con algo de comida, quizás alguna alabanza, quizás algún cafecito, un tecito. Empezaría a invitar a la gente de la calle, a los vecinos, a gente conocida, y ahí veremos cuántos vienen, ¿no? Yo intentaría, o por lo menos pienso que haría eso. Les hablaría de que alguien va a hablar por espacio de un tiempo. Mirá qué interesante esto de poder hablarle y decirle, mirá, acá en mi casa se va a hablar un tiempo, va a venir alguien, va a enseñar la palabra de Dios, vamos a compartir nuestras cosas. Nos van a enseñar a orar, vamos a poder empezar a tener una relación diferente con el Señor. Entonces nos va a enseñar esta persona que viene a casa a compartirnos la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo haría este tipo de introducción cuando alguien iniciaría una reunión en su casa para poder empezar a compartir la palabra de Dios. Cada iglesia, cada lugar, cada ministerio tiene su estrategia, tiene sus formas que nosotros las tenemos que respetar. Esto es muy amplio, es muy general. Seguramente ustedes tienen una gran experiencia, tiene el pastor Jorge acerca del trabajo celular, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta muchos detalles que seguramente algunos de ustedes lo hayan escuchado y hay otros que podríamos tenerlo en cuenta. ¿Saben qué pasaría si mucha gente de repente decidiera llegar a los pies del Señor? Hace muchos años atrás hubo un gran evangelista que en África predicó en grandes campañas donde se convirtieron millones de personas.
Bunker, creo, Reinhard Bunker fue. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue de esas personas? ¿Qué habrá sido? ¿Se habrán imaginado tantas personas convirtiéndose? ¿Dónde habrán ido? ¿A qué iglesia? ¿Habrán podido las iglesias contener a tal cantidad de gente? Seguramente que no, porque no había estructuras tan grandes con tanta cantidad de personas que se convirtieron en esas campañas tremendas de este evangelista tan conocido. Pero sí, estoy seguro de que muchos de ellos se empezaron a congregar en hogares, seguramente. La iglesia no tenía ningún edificio hasta que se hizo la iglesia oficial del Imperio Romano en el 321 después de Cristo. Recién ahí empezaron los templos a compartir la palabra de Dios de una manera diferente. En Hechos capítulo 2, versículo 46, dice que la iglesia primitiva en realidad se reunía cada día en el templo en Jerusalén para adorar a Dios. Esto fue después del año 300, más o menos, ¿no? Cuando empezó la persecución hubo otro movimiento. También dice la palabra de Dios que partieron el pan en las casas y comieron juntos con corazones alegres, alabando a Dios y disfrutando el favor de la gente. La iglesia estaba en la calle con la gente. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante esto! La iglesia estaba en la calle, en los hogares. Ahí se predicaba la palabra de Dios, ahí se enseñaba. ¿Por qué a la iglesia celular le puede ir bien? ¿Por qué cuando alguno me pregunta, pastor, ¿qué le parece a usted? ¿Por qué piensa que una iglesia le puede ir bien cuando empieza con esta metodología de lo celular? Bueno, una iglesia celular, vamos a tocar algunos temas de cómo podríamos llegar a llevarlas. No es conveniente que sean muchos, porque estamos en una casa y tenemos que respetar también a nuestros vecinos, pero tampoco tenemos que ser poquitos. Yo siempre digo que a veces aconsejo entre 5 y 15 personas que podríamos estar en una casa. Ahí es donde todos se conocen y si uno se ausenta o uno no viene, se empieza a echar de menos. Eso es lo más interesante de una célula. Nos conocemos todos, nos conocemos por nombre. La iglesia, Iben, ha crecido tanto que seguramente vos no conocés el nombre de todos, pero en la célula vos los vas a conocer de otra manera. Conocés su nombre, conocés su necesidad. Vos podés orar particularmente por la necesidad que tiene esa persona. Y esa intimidad es la que vamos a tener que tratar de guardar. Porque para abrir un hogar para el Señor tiene que haber un muy buen testimonio también. Ya vamos a hablar con algunos aspectos de los líderes que tienen que estar al frente de un hogar. En una iglesia celular, cada miembro tiene un papel como, por ejemplo, uno podría tocar la música, capaz que uno toca la guitarra. Yo tocaba la guitarra en mi casa, me acuerdo. Quizás va a haber otro que es organizador, otro que es el que va a traer la enseñanza, quizás otro va a tener la oración, otro va a hacer los pastelitos para después de la reunión, o uno quizás cuida a los chicos. Cada uno, según el hogar, va a tener una función diferente. Y acá también se van a empezar a notar los dones de las personas. El líder seguramente le va a dar parte al pastor de cómo está su célula, cómo está su hogar. Pero la particularidad de hacerlo en una casa, uno tiene más detalles para presentar un informe. Yo puedo decir, mira, pastor, ¿sabés que Carlos está atravesando este problema? ¿Sabés que María tiene un don específico con los chicos? Ella automáticamente cuando llega ya a los chicos los lleva a un lado, les enseña cosas. Y ¿sabés que hay una hermana que tiene el don de dar y trae cosas para que nosotros comamos y estemos bien? Y ahí empezamos a ver y a desarrollar también los dones. Dios se empieza a manifestar con gran poder. Así que cuando uno empieza un trabajo celular, empieza a ver también los dones de los hermanos. Vemos quién tiene el don de la oración, también podemos ver que el gozo que tienen algunos hermanos de servir al Señor, ¿no? Que no solamente tiene que ser con personas que uno cree que ya hace años que están en la iglesia, quizás empezaron hace poquito y ya los dones se empiezan a manifestar. Saben que en una iglesia celular la gente nunca se siente solitaria. Y aquí es otro gran punto que a mí me gustaría que tengamos en cuenta. Porque en la casa uno no se siente solo. Está acompañado.
Una persona está acompañada por su grupo. El grupo hace de sostén. Ese grupo cálido de cristianos es el que contiene, el que escucha, el que le da la escucha, es el que le da la palmada, el abrazo, el beso, el mimo. Entonces, la iglesia celular, en la iglesia celular la gente en general nunca se siente sola. Mirá qué particular que es esto, porque quizás en la iglesia a veces se sienten solos, porque es tan grande la iglesia, a veces uno viene con tantos problemas que a pesar de que haya tantas personas alrededor se sienten solos. Sin embargo, en el hogar no sucede eso, porque nosotros los vemos de otra manera, lo sentimos, lo escuchamos, vemos que está mal. Quizás llegó a la célula alguien que no tenía muchas ganas de hablar, que estaba mal, que pasó por un prueba, estaba callado, y ya vos le preguntas, ¿qué te pasa que estás callado? Ya ves, ya hay una relación. Entonces la iglesia celular, la célula, el hogar, cuando se abre para predicar la palabra de Dios, tiene eso en particular, porque las personas que se reúnen en una casa nunca se sienten solas. Puesto que hay seguramente un ambiente comunitario que los mantiene en el amor de la familia de Dios. Y acá hay otra cosa que se empieza a manifestar en una casa de una manera hermosísima. El amor de Dios para con los hermanos. Porque ahí empezamos a mirarnos, empezamos a escucharnos, empezamos a saber lo que es la necesidad. Quizás yo escucho la necesidad o la prueba que está atravesando el hermano y yo digo, yo me quejaba de lo que me estaba pasando a mí y ahora me doy cuenta que hay personas que están realmente en gran prueba. Y capaz que uno mismo empieza a ser ministrado por el Señor justamente por lo que ve en una célula, por lo que escucha en una célula. Son pequeños detalles que a veces cuando estamos todos juntos desaparecen, no los vemos por la gran cantidad de gente. Una célula es un lugar ideal, ¿saben para qué también? Para compartir enseñanza. Qué interesante, porque nosotros no solamente vamos a enseñar acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios que es la Biblia, sino que también podemos educar. Yo recuerdo que cuando íbamos a las reuniones que teníamos con el pastor, yo no solamente aprendía cosas como, por ejemplo, la Biblia, en qué lugar estaba tal versículo, sino que yo aprendía a ser ordenado, que escuchaba que tenía que ser limpio, yo escuchaba ahí que tenía que ser prolijo para tal cosa, escuchaba cómo me tenía que manejar en el trabajo. A mí yo recuerdo que el pastor me decía, no tenés que faltar. Yo faltaba mucho al trabajo. Yo faltaba de lunes a viernes, faltaba el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes. Así era más o menos lo mío. Entonces, no solamente yo aprendí acerca de la palabra de Dios, se me echaban los temas y uno empezaba a ser educado. Escuchen, hermanos, yo empecé a ser educado en una célula. Yo empecé a ser educado no solamente en la palabra de Dios, en mi vida, en lo diario, en el aseo, en la prolijidad, a vestirme. Yo empecé a escuchar, a ver. Es maravilloso el trabajo celular. Entonces, una célula es un lugar ideal para compartir enseñanzas y ¿sabes qué más? Y tiene toda la libertad y vida de un grupo pequeño que se hace fuerte. Y uno se empieza a apropiar de esa célula. Yo voy a la célula de tal, ¿viste? Pero no sin ese ánimo de competencia, sino que empieza a hacer lo propio y ya se empieza a sentir. Y ustedes tienen que escuchar la forma de hablar de las personas que van a la célula. Porque ya no dicen, voy a la célula de tal, dice, vení a mi célula. Uno ya se hace parte. Y cuando uno escucha decir, yo estoy en mi célula, vos tenés que venir a mí, quiero invitarte a mi célula, vos decís, ya entendió la visión, porque ya la siente como propia. Y esos pequeños detalles solamente los vas a empezar a notar en los hogares, cuando se abre la palabra de Dios, cuando se enseña la palabra de Dios. Las reuniones de una iglesia de célula son sitios también ideales donde la gente puede practicar sus dones espirituales. Y acá es algo también que tenemos muy en cuenta, porque ahí vemos, yo lo dije recién, así pasé muchos tips rápidamente, pero quizás me voy a detener en algunos. A mí esto me parece muy interesante, ¿no? Porque nadie sabía del don de tal hasta que en esa casa lo empezó a manifestar. Yo no sabía que tocabas la guitarra de esa manera. Y sí, yo toco hace años. Bueno, a ver. Y vos capaz que a ella le enseñás un corito o le decís que aprenda tal canción y todo, porque en las células se empiezan a manifestar los dones. Y vos los vas a ver. Así que se empiezan a practicar los dones en una atmósfera de un hogar, bajo el cuidado de un líder que tiene que ser amistoso.
por sobre todas las cosas, ese líder de ese hogar tiene que ser amistoso y con el apoyo y el ánimo de la familia para poder llevar adelante justamente las enseñanzas que Dios tiene para esas personas que se van a reunir en ese hogar. En una iglesia, la iglesia en el hogar, la iglesia celular, significa que esos vecinos que nunca entrarían en un edificio religioso pueden conocer a Jesús donde seguramente no se hubiera imaginado nunca conocer o tener un trato personal con Jesús. Vamos a invitar a alguien que quizás nunca iría a una iglesia. Nunca iría. Vos le vas a hablar, o sea, ni loco entra a una iglesia. Pero el hogar, la célula, tiene ese gran beneficio. Va a haber personas que nunca irían al templo de Dios, pero sí irían a una casa a escuchar palabra de Dios. Y eso lo tenés que tomar bien fuerte, una enseñanza hermosísima. Porque hay personas que vos no la vas a poder invitar. Vení, que quiero en el templo que escuches la palabra de Dios, porque vos sabés que vas a ser rechazado. Pero si le decís un día, venite a casa, tomamos un café, vamos a compartir ahí algo, una palabra de Dios, vas a ver qué lindo. Y esa persona seguramente va a estar en ese lugar. En una célula se ofrece modos ilimitados para hacer evangelismo. Ahí aprendemos la forma de trabajo. No solamente ahí vamos a recibir la visión de nuestro ministerio, sino que ahí vienen las enseñanzas para empezar el trabajo evangelístico. Porque en algunas células te van a dar quizás la misión de, ¿por qué no les llevas estos folletos a la cuadra? ¿O por qué no repartís? Y empieza un proyecto sin darte cuenta evangelístico. Así que en una iglesia celular también deja que los pastores viajen para equipar a otros. Cuando empieza a crecer la iglesia, empiezan a crecer los líderes y los pastores pueden empezar a hacer otras cosas que antes no podían. Porque ahora esos líderes están tomando conciencia que liderar una casa es tan importante como estar al frente en cualquier ministerio. Es muy importante el trabajo en un hogar. Entonces, cuando yo veo como pastor que yo tengo líderes que están levantándose en los hogares, que están ministrando, que están acá, yo ya me empiezo a sentir libre. Y yo ya ahora que antes estaba haciendo todo, tocaba la guitarra, tocaba acá, iba allí, limpiaba, estaba en la puerta, recibía, ahora yo puedo dedicarme a hacer el sermón, yo ahora puedo dedicarme a hacer visitas, porque ahora ya el trabajo lo empiezan a hacer los demás. Todas esas cosas podemos empezar a aprenderlas en un hogar. Con el detalle, seguramente con una lista previa que cada ministerio tiene para la estrategia para ese lugar, ¿no? En una célula viene algo interesantísimo, que es el rápido crecimiento. Vos vas a ver que tu casa empieza a prosperar y a ser bendecida con personas que conocen al Señor. Gracias al Señor porque vos abriste tu hogar para Jesús. Vas a empezar a ver el crecimiento rápidamente. Cuando uno abre su casa para el Señor, para predicar la palabra de Dios, empezás a ver un crecimiento rápido, que nunca está limitado por la falta de dinero o de edificio. Viste que algunos dicen, no, tengo que tener tanto dinero para hacer tal cosa o esto. No. Vení a casa, vamos a hablar directamente, no vamos a necesitar nada. Ahí vamos a aprender, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Tienen más de 12 personas o 15, no sé cuál será el número que ustedes tienen estipulado. Lo lindo de esto es que, vamos a abrir otra célula, porque ya no entramos acá en casa. O sea que vamos a ver el crecimiento rápido, pero automáticamente también ya va a haber como hijos de esa célula. Entonces, la que era 1 ahora son 2, y las que son 2 después son 3, y las que son 3 después... Y va empezando a crecer, porque esto te lo puedo asegurar. Vos abrís tu casa para el Señor y prepárate para lo que vas a empezar a ver. Yo recuerdo que en mi casa se llenaba, la galería estaba llena. Venía gente que no sé de dónde venía, del otro lado de la avenida, que yo ni los conocía, aparecían porque se enteraban que en ese lugar se predicaba la palabra de Dios. Yo recuerdo que el pastor mandaba líderes y venían algunos hermanos a compartir la palabra de Dios. Y la verdad que fue un tiempo hermosísimo. O sea que lo que vamos a ver en una célula es el crecimiento rápido y vamos a ver los hijos de esa célula, vamos a decirlo de esa manera.
Las células levantan más oración porque un grupo pequeño puede reunirse y orar en cualquier momento y lugar. No es que en el templo no lo vamos a hacer, ¿eh? Traten de entender lo que yo quiero expresar en este momento. Cuando hay lugares pequeños, cuando somos 3, 4, 5 que nos conocemos y nos ponemos de acuerdo para orar, hermanos, empezamos a ver el mover del Espíritu Santo. Y saben que eso lo van a llevar ustedes al ministerio. Entonces, en un hogar se empieza a ver de otra manera o empezamos a aprender lo que es la oración. Lo que es la oración. Yo recuerdo que había venido una mujer, que el pastor, no sé si se acuerda, la mamá de Cachi, pastor, no sé si te acuerdas, la mamá de Cachi, apareció y esta señora salía con una pareja en ese momento que la dejó de ver, que era de otro país, que venía muy de vez en cuando aquí y ella estaba mal porque esa persona venía una vez al año y después venía, a veces no la veía. Y hace mucho tiempo que no la veía. Y vino a casa, recuerdo, porque ahí conoció al Señor. Y empezó, eran sus primeros días que estaba llegando. Y nosotros estábamos enseñando la oración. Y hablábamos de oración. Y hablábamos de pedir cosas interesantes e imposibles. Y ella dijo, bueno, para mí sería imposible que yo me encontrara con esta persona y que cerremos nuestro tema y chao, listo, vamos a cerrar una etapa en nuestra vida. Imagínate que fue el viernes la reunión en casa, el mismo lunes se la encontró esa persona en el centro y pudo cerrar su historia. Y lo compartió como testimonio. Vino asombradísima y se empezó a ocupar de aprender más acerca de la oración. Miren qué lugar hermosísimo, un hogar para poder aprender acerca de la oración. Muchos no van a llegar también a una reunión semanal porque están trabajando. O sea que capaz que hay personas que al templo no pueden llegar los fines de semana. ¿Por qué? Están trabajando. Y capaz que un hueco, tengo un martes, hay una célula cerca, ¿por qué no te acercas? Y la célula también tiene esa particularidad, ¿no? Podemos meterlos en los huecos a aquellos que no tienen tiempo o que tienen horarios medios extraños o que no pueden. Y ahí podemos hacer diferentes tipos de horarios, ¿no? No es que está estipulado un horario. Cada lugar va a tener su horario, alguno va a ser a la mañana, otro va a ser a la tarde, otro va a ser a la noche, en algunos lugares. Mira, yo te comento algo. Hace muy poco un amigo mío dice que se juntan a las 4 de la mañana una vez por semana en un lugar. ¿Y por qué? Porque los que trabajan son todos serenos de un lugar y se juntan una horita para hablar y orar. A las 4 de la mañana. Ese lugar ya es una célula para el Señor. Así que, horarios. Ya vamos a hablar también sobre ese tema. En una célula, las personas enfermas o necesitadas reciben una oración y enseguida pueden recibir esa contención que quizás nosotros antes se la derivamos al pastor rápidamente. Porque ¿qué hacíamos nosotros antes? Cuando no teníamos conocimiento, o cuando recién empezábamos, pasaba algo, vamos al pastor, vamos al pastor, vamos al pastor. Todos lo volvíamos locos, pobre el pastor. No tenía tiempo para nada. Pero ahora nosotros estamos liderando un hogar. Y ahora vos podés orar. Tu oración vale tanto como la del pastor, como la mía, como la de cualquiera. Entonces, vos en el hogar vas a poder decir, espera, no, yo quiero llegar al pastor. No, espera, tranquilo, vamos a orar acá. Yo te voy a enseñar, vamos a orar, vamos a hacer la petición. Entonces, vos vas a poder enseñarle a esa persona que no es el hombre, ¿entendés? Sino que él mismo puede llegar a Dios de otra manera. Entonces, la célula tiene esa particularidad. Entonces, siempre tenemos que estar nosotros alineados con nuestro ministerio, con nuestros líderes, con nuestro pastor, en lo que él manda para que nosotros compartamos en esos hogares, por supuesto. Una iglesia celular no tiene una reunión grande cada domingo y no paga los gastos de un edificio central. Qué interesante eso, ¿no? Porque vos decís, bueno, en la iglesia hay que pagar luces. La casa no, ya vienes completito. Vos llegás, ya está todo armadito. Entonces, vos tenés la posibilidad de tener un lugar donde escuchás la palabra de Dios y podés recibir. Todas las células, líderes y gentes y las personas igual se podrían reunir de una vez en cuando en un edificio público o estadio para una celebración. Y eso es lo que hacen ustedes. Se juntan en los hogares, pero tienen su momento donde toda la iglesia se junta y ahí empezamos a conocernos.
Sí, yo estoy en la célula de tal, yo estoy en el barrio tal, y ahí nos conocemos. ¿Vieron que ustedes hacen esos cultos generales? No sé si cuánto hablas el pastor, una vez por mes o menos, pero se juntan todos, los de la célula, los que están trabajando en tal lado, en tal barrio, en otro lugar, en otra localidad, pero hay un día donde se juntan. Y ahí es donde vos te sentís parte. Entonces, como buen líder en tu casa, vos vas a poder hablar y charlar y vas a poder decirle, bueno, mira, yo quiero que conozcas ahora a muchos otros hermanos que están trabajando como nosotros en otros lados. Así que ustedes vengan, que vamos a hacer tal día, hay una reunión general y vas a ver que ahí la persona ya va a empezar a notar que, epa, no somos los únicos. Hay muchos que están trabajando como nosotros. Así que yo siempre digo que los ancianos deben reunirse a menudo con los líderes de las células. Los ancianos son de tanta importancia, tienen tantas cosas para dar, tantas cosas lindas, tantas experiencias. Por supuesto, por sobre todas las cosas tenemos que sujetarnos a los líderes, ¿no? Pero qué bueno poder tener también reuniones en casa, quizás con ancianos, con aquellos que andan solos, medios perdidos. A mí me gusta poder juntar a la gente con algunos añitos de más, ya de más no, perdón, ahí creo que me estoy expresando mal, sino con muchos años de experiencia que se puedan juntar en una casa para recibir palabra de Dios. Hace algunos años atrás conocí una persona que tenía en su célula solamente abuelos. ¡Epa! ¡Qué interesante! Tenerlo presente esto, ¿eh? Solamente abuelos. Y si hay un abuelo que andaba suelto, che, anda a tal lugar que ahí se juntan solamente los abuelos y vas a ver qué lindo ahí porque todos hablan todos de Antonio Prieto, entonces, gente que conoce esas cosas. Bueno, ¿cómo tendríamos que manejarnos? A ver. Porque está bueno hablar de las células y está interesante. Ahora, vamos a tener que tener algunas características nosotros para poder hacer ese trabajo. Por sobre todas las cosas vamos a tener que tener un muy buen testimonio. Pastor, yo quiero abrir mi casa para el Señor. Y estás todo el día tomando termidor blanco. Y vos tenés ganas, sí, ya sé. Yo tengo ganas de llevarte a un centro de rehabilitación, pero bueno. Todo no se va a poder dar. Entonces hay que tener algunas características para abrir una casa. Qué bueno que tengas en tu corazón poder abrir tu hogar. Pero ahora hay que modificar, cambiar, transformar nuestra vida para poder llevar adelante un trabajo celular. Dice que la palabra de Dios en Marcos 9:35, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos. El que esté ahí al hogar, en el frente del hogar, es el que tiene que influir a todos. O sea, tiene que haber una gracia especial. Tiene que haber. Vos no podés recibir a la gente en tu casa con cara así de hincha de River que perdió el campeonato. ¿Entendés? Entonces vos tenés que recibirlo como un hincha de Boca que salió campeón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vos lo recibís bien. Tiene que haber una sintonía con la gente. Porque si vos vas a tener a alguien en la casa que quiere abrir su casa para el Señor, pero está siempre como serio, como hay algo ahí que capaz que vas una vez y no vas a querer ir nunca más. Así que el líder tiene que influenciar a los demás. Tiene que ser una persona que influye constantemente con su ánimo, con sus formas, con sus ganas de predicar la palabra de Dios y con las ganas de enseñar. Entonces vos lo vas a ver activo. Yo cuando me gusta ver los líderes que siempre están, esos que están activos, que están ahí fuertes, que vos los ves activísimos, que están bien, siempre sonrientes. Viste que hay líderes a veces que están serios todo el día. ¿Viste? Soy líder. ¿Y qué? ¿Viste? Están como que llegaron, ¿viste? Viene el presidente de la nación y el líder de la casa. Entonces, tenemos que cambiar. Hay cositas que vamos a tener que cambiar. ¿Amén? Esperen que voy a tomar un traguito. No sé si le pusieron un poquito de cognac. Bueno, a ver. Si vos estás al frente de una casa, vos no sos el mejor que otros. No vas a ser el mejor que otros. Es más bien que vos te vas a convertir en el servidor, pero que se entienda bien de servidor. Porque vos estás en la casa, entonces como viene alguien te va a decir, vos sos el líder, sí, por favor, ¿me haces un sanguchito de milanesa? No,
No estaría. Vos vas a ser el servidor con respecto a las necesidades. Vas a poder ocuparte de ellos, vas a poder escucharlos. Vos vas a servirles de esa manera. Ahora, hay muchos que vamos a tener que frenarle el carro, como algunos dicen, en la casa, porque van a llegar a la casa y te van a empezar a demandar en tu casa. Entonces, che, ¿me traes esto? ¿Me das esto? ¿No hiciste? Che, ¿no me hiciste un té? No, hoy no hay té. Ah, mira, bueno, me voy. Bueno, andate. Chao, ¿qué vamos a hacer? Porque te empiezan a demandar. Entonces vos tenés que saber llevar esos momentos en el liderazgo. Así que vos no sos el mejor que otros. No es porque estás al frente, yo soy acá. Sí, el pastor me dijo a mí y yo estoy acá. A ver, saquen la hoja. Entonces, como líder, yo no soy más que otros, sino que yo soy el servidor. Acuérdense de eso. Cada vez que Dios te levante, cada vez vamos a tener que tener más humildad. Cada vez que Dios más te exalte, vos vas a tener que estar más clavado en las rodillas para ser cada vez más humilde. Le tenemos que pedir a Dios ser humildes. Le tenemos que pedir a ser algo. ¿Para qué? Para que Dios nos siga bendiciendo. Para que Dios nos siga bendiciendo. Y vas a ser usado tremendamente vos en tu lugar donde Dios te levantó, en tu casa. O quizás vas a estar de líder en otra casa, porque Dios te va a llevar a otra casa a liderar, seguramente. Entonces, prepárate, porque es lo que se viene, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Empieza el crecimiento, viene un tiempo tremendo. Las personas, hermanos, se viene el Señor. Está más cerca de lo que imaginamos. Estamos viviendo que hasta el último momento Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Necesitamos hogares que se abran para servir al Señor, pero tenemos que prepararnos. Por eso yo doy gloria a Dios por este taller que estamos haciendo ahora. Entonces, la persona que va a estar en un hogar al frente tiene que ser de referencia dentro del grupo. Vos tenés que ser una persona referente en el grupo, tenés que estar bien. Cuando pasa algún problema, hermano, mire, yo quiero decirles algo, no porque soy líder no tengo prueba, estoy pasando por tal prueba, oren por mí, yo estoy acá adelante, yo ya estoy enseñando, yo ya soy un referente. Y cuando yo falto, se nota que falté. Porque sos tan referente que se nota. Ojalá pueda ser. Bueno, ojalá no se dice ojalá, ¿no? Sé que vas a hacer. Eso me lo enseñó el pastor. Eso vas a hacer. Vas a ser así. Entonces, vas a hacer referencia en el grupo. Vas a estar ahí. Sos la persona que cuando, no vino. Capaz que en el templo no viniste. Apareciste a los 10 años. Hola, te dicen casi. Como si que tuviste ayer. Porque claro, en el templo somos muchos, no nos ven, pero en la casa quizás también hay alguno que está ahí medio acobachado y vos tenés que empezar a levantarte en el nombre de Jesús. Así que tenés que ser de referencia. El que esté al frente de un hogar, en un trabajo celular, persevera en ese lugar donde está. Si vos vas a estar en ese lugar, no tenés que andar cambiándote constantemente a otros lugares. Bueno, acá no me gustó, a ver, pero allá acá tampoco. Acá, no. Si Dios te puso en un lugar, hermano, aunque haya 2 o 3 o 4 y no crece, vos decís, bueno, acá no, me voy para otro lado. No. Si Dios te mandó ahí, quédate ahí. Ya va a venir el crecimiento. Tranquilo, tranquila. Pastor, yo estoy desilusionado con el trabajo celular, porque solamente somos 5, no crecemos. Y Dios capaz que quiere que esos 5 se prepare para evangelizar a todas las otras células. No lo sabemos qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el líder de la célula acepta lo que Dios le dio. Si viene un día pastor y te dice, mira, sé que Dios te manda a ese lugar. Aceptalo, vamos, andá. Si el pastor te dice, quédate acá, vos vas a ser de bendición, quédate. Pero pastor, no quédate, tranquilo. Sé que Dios te puso en ese lugar. No lo veas por cuánta gente o no tengo gente o sí tengo gente. Empezá a ver desde el llamado, lo que Dios te dio, qué es lo que Dios quiere para vos. El referente de un grupo, el líder del grupo celular, de su casa, del hogar, es la ayuda de sus líderes también. Entonces, si yo estoy a cargo, yo voy a tratar de ayudar a mis líderes, porque yo voy a tener líderes arriba mío. Yo voy a tratar de ser de bendición también para ellos, de alguna forma. Tenemos que vivir como líderes de un hogar, tenemos que tener una vida en orden. No podemos ser desordenados. Escuchen bien.
El orden a mí me muestra algo en tu vida. Como me muestra tu economía, cómo está, también me muestra un área de tu vida. Cada cosa que hagamos me muestra en una parte de tu personalidad. Y acá le puse un poquito más de la psicología. Entonces, si yo veo que voy a un hogar, entro a un hogar y entro y me encuentro con Armagedón, todo desordenado, tirado, una cosa ahí, y de repente, espera que corro esto, corré la frazada acá, uy, mi abuelo lo había perdido hace 18 años, estaba ahí abajo, no. Y esto no tiene nada que ver con el lugar donde vivas, tiene que ver cómo está el lugar donde vos vivís. Como hijo de Dios, como un buen líder, tenés que ser ordenado. Si ahora mismo yo voy a tu casa, ¿cómo está tu casa? ¿Estaría ordenada o sería Ucrania? Toda devastada. Señor, me muestra mucho a mí lo que dice el orden en una casa. Entonces, si yo voy a recibir palabra de Dios, tiene que haber una armonía. Tiene que haber una... Yo no podría estar compartiendo la palabra de Dios con todo tirado, todo descontrolado, todo desprolijo. Me llegaría algo que... qué raro, ¿no? Como que no encaja. El líder, el que va a estar al frente de un hogar, toma decisiones serias para separarse del pecado. Seguramente Dios te va a confrontar muchas veces. ¿En qué sentido te lo digo? Quizás vos no vas a estar en el mejor momento de tu vida y Dios te va a desafiar para que hagas cosas. ¿Sabés las veces que Dios te va a llamar cuando vos estás en tu peor momento espiritual? Tremendo. Así que el que está al frente de un hogar va a empezar a vivir situaciones espirituales diferentes. Ahora, vos vas a tener que tomar serias decisiones para separarte del pecado. Y Dios empieza a hacer eso en las casas. Es hermoso lo que hace Dios en las casas. Es hermoso. Porque sin darte cuenta, en la casa, cuando vos estás enseñando, el Señor te está predicando a vos. Y vos mismo te vas apartando de las cosas que tenés que hacer. Te empezás a sentir en falta. Porque Dios tiene esas cosas hermosas de su misericordia. Porque a veces esperamos estar 10 puntos y nunca vamos a estar 10 puntos. Pero sí, lo que podemos hacer es tomar las decisiones para ir dejando las cosas que ya tenemos que dejar. Porque Dios te quiere usar en una casa. Dios te quiere usar. Yo doy gloria a Dios por los que van a tomar decisiones de abrir sus hogares para el Señor. Qué importante que es el trabajo celular. Tenemos que cumplir con los horarios en un hogar. Termina la reunión y no nos podemos quedar hasta las 12 de la noche hablando. Las personas van a trabajar, los hermanos al otro día se levantan temprano. Entonces vos ya de antemano tenés que dar tu encuadre. Bueno, vamos a empezar a tal hora, de tal hora a tal hora hacemos esto y de tal hora hacemos como un impas o tomamos algo o compartimos un té, qué sé yo. Pero, un ejemplo, a las 6 nos saludamos todos porque tenemos otra actividad o porque yo tengo que ver la novela. Entonces, se van todos de acá. Porque ha pasado que hay algunos que se quedan hasta tarde y que a las 12 de la noche estoy en la célula. No, tranquilo, seamos respetuosos. No solamente tenemos que educar a los que vienen, sino que nosotros tenemos que educarnos en eso. Porque nosotros vamos a tener que poner un encuadre en cada reunión que hagamos. El encuadre tiene que estar de antemano. Vos siempre hablá de lo que vas a hacer ese día. Siempre. Entonces, cada vez que vos vas a empezar en la célula algún tema o ese día de la reunión, vos siempre tenés que decir, bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, hablamos todo lo que tenemos que hablar y decir, bueno, hoy vamos a hacer esto, esto y esto, y a las 6, cada uno a su casa. Si hay alguna necesidad especial, nos quedamos y todo, oramos y todo lo vamos a presentar, pero vos tenés que hacer un encuadre. Vos tenés que dejarle el encuadre a las personas que te van a escuchar, para que ellos sepan que hay que cumplir horarios. Horarios. No se olviden de eso. No se sientan mal después, porque hay muchas personas que andan solas.
y que tienen mucha necesidad de hablar. Entonces te van a quedar, te van a hablar, te van a querer quedar, te van a hablar, son las 2 de la mañana y vos, che, bueno, tenés que irte a tu casa en algún momento. Y capaz que te dice, che, ¿me haces una camita que me quedo acá? No, no. Entonces, ¿qué más enseñamos en un hogar, en una célula? ¿Qué podremos enseñar? Bueno, a darle al Señor lo que le corresponde. Saben que la educación de dar, yo también la he aprendido en un hogar. Lo que escuchaba, yo lo recibía y a mí me hizo mucho bien poder aprender acerca de la economía, cómo se hacía y todo esto. Entonces, en los hogares va a ser indispensable que nosotros tratemos bien estos temas, la de darle a Dios lo que le corresponde. Porque el que va a estar al frente seguramente de un hogar va a tener que ser una persona que sea fiel y que sea confiable. Nosotros tenemos que ser de palabra, tenemos que ser fieles y tenemos que ser confiables. Confiables. Cuando el pastor, cuando los líderes nos dan algo, ellos depositan toda su confianza ante nosotros. Entonces ellos tienen que estar libres para que ellos puedan hacer otras cosas. Entonces nosotros no les fallemos, no matamos, no tenemos que matar esa confianza. Pastor, ¿qué más aprendés en los hogares? ¿Por qué es tan importante? Porque en los hogares yo aprendí a enamorarme de Jesús. A mí en los hogares, en las células, me enseñaron a enamorarme de Jesús. ¿Saben con qué? Con los testimonios. Yo escuchaba los testimonios de los hermanos, qué hacía Dios, qué hacía acá, qué hacía lo acá. Yo me empecé a enamorar de Jesús cada día más y nos juntábamos, me acuerdo, todo en la mesa de línea y compartía y uno decía uno y otro compartía otra cosa y otro charlaba otro. Y digo, qué bueno, qué lindo. Y a veces venía alguien invitado a predicar y compartía así alguna enseñanza. Yo me enamoraba de Jesús. Es el lugar indicado para que las personas se enamoren de Jesús. Así que vos tenés que crear ese ambiente para que las personas se enamoren de nuestro Señor. El líder de las células, para nosotros empezar un trabajo celular, tiene que tener una visión de futuro. Tiene que ser una persona de fe, una persona que tiene proyectos. Vos tenés que anhelar, tenés que ver más allá de lo que está pasando. Por eso no te quedes con esos, pastor, voy a cerrar la casa porque solamente somos 5. Pero Dios está haciendo algo con esos 5. Entonces vos tenés que tener visión. No veas con tus ojos carnales. Empezá a ver por los ojos de la fe lo que Dios va a empezar a hacer. Así que la persona que está en el liderazgo de una célula, de una casa, tiene que ser una persona de visión, que tenga futuro, visión de futuro. Y seguramente esa persona anticipa lo que seguramente va a ocurrir. Y eso tiene que ver con el discernimiento. Uno ya empieza a ver lo que va a suceder. Enseguida empiezas a notar, acá viene el crecimiento rápido, acá va a costar un poco más, pero seguramente Dios va a hacer algo. Bueno, acá uno ya empieza a anticiparse. Enseguida vos ves la movida de Dios. Y eso tiene que ver con el discernimiento. Así que el buen líder empieza a anticipar. Ya sabés que pueden pasar acontecimientos extraños en una casa también. Y tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, que alguien se ponga a discutir en una casa, que pase algo raro, que venga un vecino loco y te diga, ustedes que se juntan, y acá empieza un lío bárbaro. ¿Cómo vas a reaccionar vos? Si alguien te golpea y dice, ustedes están cantando, acá yo no quiero, ¿y qué salir? Vos como líder, agarrar un fierro, ¿qué te pasa, loco? No. Entonces vamos a tener que saber cómo manejar las situaciones. Miren, yo el otro día fue hace un par de meses, en nuestra reunión de adicciones, y estábamos en la puerta. Nuestra reunión de adicciones es como si fuera un hogar casero, porque es un reducido grupo donde nos juntamos y se está poniendo bueno. Pero miren lo que pasó. Venía uno de los chicos que tiene problemas de adicción y se agarró trompada con un policía. Y de repente, en 5 minutos, había como 18 patrulleros en la puerta de ese lugar y yo estaba ahí adentro y todos decían, ¿el pastor quién es? Y yo decía, ¿quién es el pastor? Porque pasan cosas en los momentos cuando uno está predicando la palabra de Dios. Entonces vos tenés que saber cómo manejar esa situación. ¿Te vas a desesperar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar llamando al pastor a ver qué haces? Hay momentos que tenés que decirlo en el momento. Hay cosas que se deciden en el momento.
Entonces, estás en un hogar, está sucediendo algo, una situación, bueno, vale, vamos a orar. A ver, vamos a orar. Y empezás, Señor, que le caiga un rayo para que... No. Señor, prepara acá, bajá, Señor, me paro, ¿cómo tengo que hablar? ¿De qué forma? Es como cuando pasa en la iglesia eso también. ¿Saben que a veces yo he estado predicando en un lugar? Un día estaba predicando en un lugar y se empezó, yo estaba predicando así como acá en un templo, y se pasó uno en el medio y venía caminando por el medio con un sable así. Un sable. Escuchá bien, un sable de samurái. Y venía así, con cara de loco, así con cara de... Y yo estaba predicando y lo miraba, y digo, pero están jugando. Se venía, se iba a subir al púlpito y yo le decía, hermano, ¿pueden agarrarla, hermanito? Y se le tiraron todo de cabeza. Si yo no decía nada, hoy estoy hablando sin cabeza. Entonces, vos tenés que preparar, vos tenés que ver cómo es la onda, ¿eh? Entonces tenés que anticipar, fíjate, ojo, cuidá a la gente, tengan cuidado. El otro día pasó algo también, o el mes pasado, en Rosario, la pastora, creo que vieron que alguien pasó con una pistola al púlpito. Ustedes tienen que estar preparados. Si acá está el pastor, Jorge, y viene alguien, ¿qué haces vos? Yo salgo corriendo para el otro lado. No, ¿qué vas a salir? Vos tenés que entrar y ayudar. Pero tiene que haber líderes que estén preparados para una... Escuchen, esto es serio lo que yo les digo. Tiene que haber líderes siempre preparados para un acontecimiento que puede suceder. El demonio es muy astuto. Entonces uno no sabe, acá todavía recién estamos teniendo algunos casos así. En Estados Unidos es muy común que sucedan estas cosas. Entonces, hermanos que estén preparados. Bueno, mira, vamos a abrir la casa. Si pasa tal cosa, porque vienen personas heavy metal acá, vos preparate, ayudame. Por ejemplo, yo oro y vos pegá cualquier cosita, ¿no? Una cosa así. Vamos a combinar cómo tenemos que hacer. Pero yo tengo que preparar. Es como cuando viene alguien alterado por el alcohol o por las drogas y viene haciendo lío, siempre vas a saber que va a haber alguien en el templo que mira, quédate acá, quédate atrás, esperá, no vayas, no, quédate acá, vení acá que te atamos con cadenas, un alambre de púa y no vas a... No. Pero vos viste que hay hermanos que enseguida se paran, porque bueno, son personas que ya están para eso, pero tenemos que tener en cuenta que a veces pueden suceder cosas. Siempre pueden haber acontecimientos. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, siempre pasan cosas. Entonces, vos tenés que lograr en los hogares que las personas se identifiquen con las metas marcadas. Entonces, vos tenés que traer la visión del ministerio al hogar. Y vos tenés que, ellos cuando lleguen al templo por primera vez, se tienen que sentir en su casa. Porque todo lo que se está predicando o todo lo que se está hablando, ya lo están hablando en los hogares. Entonces se va a sentir identificado, porque vos ya le enseñaste de antemano, ya lo metiste en el ministerio, ya se metió en la visión del ministerio. Entonces las personas tenés que lograr que se identifiquen con todas las metas marcadas que te da el liderazgo para que se predique y para que se enseñe en los hogares. Tenés que tener bien en claro eso, ¿no? Ellos se tienen que identificar con lo que tiene el ministerio para ellos. Entonces vos tenés que llevarlo a la enseñanza. La persona que también esté al frente de un hogar va a tener que ser una persona que sea dedicada y que tiene que tener entusiasmo. Dedicada a las cosas de Dios y tiene que tener entusiasmo. Yo no voy a poner al frente o no voy a abrir un hogar y voy a predicar con desgano, sin ganas, así sin fuerza. Bueno, muchachos, bueno, ya está, listo. ¿Cuánto falta? ¿1 hora para terminar? Vámonos. No, tiene que haber una persona con ganas, con fuerza, que vamos adelante, seguimos, y viste, una persona que sea dedicada, que esté al tanto de todo, que esté en los detalles. Tenés que saber escuchar, tenés que ser un buen observador de lo que está sucediendo en el grupo, cuál es la necesidad, porque muchas veces hay personas que no van a hablar, pero vos tenés que estar atento a sus señales, a lo que dicen, a sus expresiones para poder estar ahí. Porque el líder de los hogares o cuando se abre una casa para el Señor tiene que tener conciencia de que puede ser calumniado también muchas veces. Cuando vos abrís, el enemigo es un especialista en calumniarte. Empiezan con las mentiras y van a hablar. Y vos tenés que estar preparado también para ese momento. Siempre vas a tener que estar preparado. ¿Saben que el líder, el que abre su hogar, tiene que tener una gran particularidad, que es saber escuchar, saber escuchar.
Escuchar, saber, aprender los nombres. Somos 5 y si a Claudio le dijiste a Roberto, estamos mal. ¿Entendés? Porque vos tenés que aprender su nombre. Tenemos que aprender a escuchar su necesidad, qué es lo que le está pasando. Y por supuesto tiene que saber hablar el líder. No, yo no te digo que tengas que tener el título de la facultad atrás para abrir tu casa, pero tampoco vas a presentar el evangelio. Sí, vamos a hablar de... No, vamos a hablar bien, vamos a tener los códigos, vamos a tratar de estar, no vamos a estar así guachiturro para predicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que saber motivar. ¿Cuántos son guachiturros aquí en lugar? ¿No hay ninguna? No, no hay nadie. Bueno, entonces... ¿qué hace el buen líder, el que abre su casa? Tiene que saber motivar. ¿Qué tiene que saber? Motivar. Vamos, adelante, vamos que se puede. Vamos, sí, tiene que ser un buen motivador. Las personas que abren sus hogares son buenos motivadores. Y vos vas a ver y dices, a mí me gusta ir a esa casa porque salgo con fuerza, porque lo veo y me transmite fuerza. Entonces es el líder, el que está ahí al frente de un hogar, tiene que ser un gran motivador. ¿Saben por qué? Porque sabe trabajar bien con la gente, sabe trabajar. Si hay una necesidad, si sabe que alguien de su grupo está internado, por lógica, vos vas a ir a visitarlo, seguramente. No la tenés que dejar pasar, porque es dedicado el líder. Ahora, aquellos que estén al frente van a tener que tener dominio propio. Varias veces vas a tener ganas de hacer cualquier cosa. Te va a dar ganas de agarrarlos a piña en el amor de Jesús. Vas a escuchar cada cosa que... Vos tenés que tener control, dominio propio, cuando a veces quizás te discutan y te digan algo que vos sabés que está en la Biblia. Pero hay personas que son necias y se quieren pelear. Yo tenía un amigo que se llamaba Rodolfo que ya partió con el Señor. Cuando sentía algo que era raro, ¿sabes lo que hacía él? Decía, ¿cómo? Espera, se sacaba el saco. Esto no, y empezaba a hacer así. Vos se sacaba el saco y decía, me va a pegar este. Pero tenía esa forma él, ¿viste? Rodolfo era bravísimo. Se sacaba el saco y te retrucaba todo lo que vos decías. Vos tenés que tener dominio propio para poder expresarte bien y tenés que ser seguro en tus pasos. El seguro tiene que ver con saber bien qué es lo que vas a enseñar, qué viene ese día, tenés que interiorizarte. Si en la semana te dieron el detalle de lo que tenés que compartir, tenés que saber de qué vas a compartir. A ver, ¿qué voy a compartir? A ver, para que leo. Mire lo que me dieron. No, vos tenés que prepararlo, tenés que leerlo. Vos cuando vayas a dar al tema, al grupo, o llevar un hogar adelante, vos la tenés que tener más clara que todos. Tenés que saber, tenés que leer el tema, el versículo, de qué se trata, para que vos puedas ser seguro en tus pasos. Porque los grandes líderes en sus hogares realizan objetivos, siempre. Realizan objetivos. El pastor, el líder me dio esto y yo lo realizo, yo lo termino, yo lo hago. ¿Entendés? Porque siempre, cada vez que nosotros hagamos un trabajo celular, el líder siempre justamente realiza sus objetivos. Pasa a veces que el líder se quiere convertir en Dios en una casa, ¿viste? Y es Dios. Y yo siempre digo que el gran líder, el que es humilde de corazón, es el que no niega que tiene errores. El que habla un poco de sus historias. Algunos dicen, no, porque si yo comparto, pierdo mi autoridad. No, yo comparto. A veces a mí me gusta compartir. Yo a veces estoy predicando, hermanos, miren lo que me pasó la otra vez. Pedí oración por mí. A 3 personas y a un muchacho, che, oren por mí. Me empezaron a llamar todo el mundo. ¿Qué te pasa, Freddy? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás teniendo? Vamos a orar, pero ¿qué te Cotano? Nada, pedí oración. Jesús pidió oración a sus discípulos cuando iba a atravesar lo que se venía. Le dijo, oren por mí, oren. Por favor, yo voy a orar, oren conmigo. O sea que a veces el líder era Jesús y pidió oración. ¿Cuánto más nosotros? Compartan, nosotros no somos dioses, somos personas. Entonces, hermanos, estoy pasando una prueba, oren por mí para que Dios me saque de esto. Hermanos, estoy bravo de salud, oren por esto. No somos dioses. Algunos queremos mostrarnos lo que no vivimos o lo que no tenemos. Y no es así. A mí me gusta muchísimo compartir y bajar la línea que yo estoy liderando, yo soy el pastor, yo tengo un objetivo, pero yo también comparto. Hermanos, ¿sabes que la otra vez me equivoqué, hice esto mal, esto no lo haría más? Yo lo comparto porque yo también me equivoco. Si nos equivocamos.
Entonces, el gran líder que en un hogar no niega que tiene errores, sino que tiene la capacidad, en realidad, ¿saben de qué? De superarlos. Entonces, yo tengo un gran problema y lo que a mí me va a servir es superar ese problema para compartirlo en el grupo. ¿Se acuerdan que yo pedí oración por esto? ¿Se acuerdan que yo me equivoqué en esto? Bueno, lo superé, lo modifiqué, lo transformé. Pero todas estas cosas lo vamos a saber muy bien en el grupo casero. No saben cómo se nota estas cosas. Y van a venir bien aceitaditos al culto. Cuando vengan, cuando nos juntemos todos, prepárense para esos cultos, porque van a venir tan aceitados de sus hogares o de las casas que ustedes estén liderando, que van a venir acá y van a romper todo en lo espiritual. Entonces, porque van a venir bien preparados, ustedes tienen que enseñarles bien, ellos tienen que estar bien mamados de la palabra, tienen que estar bien predispuestos, porque ustedes se tienen que dedicar para eso. Si yo abro mi casa para el Señor, yo me voy a dedicar. Me voy a dedicar, le voy a poner todo mi fuerza para que las personas aprendan, ¿no? Y cada cosa que yo enseño la tienen que aprender. Tienen que aprenderlo. Así que bueno, ¿saben qué? No sé cómo andamos de tiempo. ¿Estamos bien, pastor? Bueno, me dijo que tengo 1 hora y media más. Escuchen bien. El gran líder en un hogar se entrega sin límite de tiempo. Pero acá yo quiero aclarar, ojo. Ustedes saben que si van a liderar, si Dios te pone al frente de un lugar, seguramente vos vas a tener que dar un paso más que los que están en tu casa. Quizás una noche vas a tener que salir a visitar a alguien que está enfermo, o quizás te vengan a buscar a vos porque sos referente del lugar y vas a tener que salir justo cuando te sacaste los zapatos y llegaste a tu casa. ¿Viste que algunos dicen, saqué los zapatos y te dice tu esposa, uy, ¿puedes ir a comprar? No voy a comprar nada, ya me saqué los zapatos. No sé qué tendrá que ver, pero viste que... Bueno, justo cuando vas a hacer algo, en ese momento capaz que te van a tocar, porque vas a tener que estar preparado para eso, porque pueden surgir esas cosas también. Entonces, el gran líder no olvida a nadie. Escuchen bien, no olvides a nadie. Y cuando no viene alguien en tu grupo, llamalo, preocupate. Vos pasarías a ser como ya el líder, como el pastor de ese lugar, el que cuida ese grupo. Va a ser ese grupo hermoso que Dios te dio para cuidarlo. Hermano, abrí tu casa para el Señor. Liderá un hogar para el Señor. Es lo más hermoso del mundo. Es hermoso. Llamame un día, invitame. Me encanta ir a los hogares. Aparte porque se come de todo siempre. Así que con esto voy a terminar. Mientras lo voy a invitar a David, que venga por aquí. Y al batero. El líder, aquellos que abrimos nuestras casas para el Señor, ¿saben qué? Resumiendo, tiene que tener un muy buen corazón. El que abre la casa tiene que tener un buen corazón. Yo espero en el nombre de Jesús que vos puedas tener un buen corazón para que en este tiempo puedas llevar adelante una obra tan hermosa como es un trabajo celular. En este ministerio tenés todas las posibilidades de hacerlo. Hay mucho material, hay mucha información, hay una guía, hay un llamado, saben para dónde van. Acá no es que vas surgiendo lo que vas, saben, hay una meta, ya tenés todo armado. ¿Sabes lo que falta? Falta un corazón dispuesto que se levante para liderar una casa o para que abra su casa para el Señor. Entre todos los detalles, tengamos en cuenta algunos de los que vimos que fueron estos hoy, y seguramente en otra ocasión otros darán otros detalles que van a ser también muy importantes seguramente para un trabajo celular. Cerramos nuestros ojos un segundito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco inmensamente. Gracias por lo que han compartido con nosotros en las redes. Gracias por los que van a ver este video. Gracias por cada uno de los que está aquí, Señor, que está aprendiendo, que se está preparando. Señor, quizás hay personas que ya tienen abiertos sus hogares aquí. Señor, quizás hay alguien que tiene ese llamado, ganas de hacerlo. Quizás hay alguien que tiene las ganas de compartir en algún lugar, en una casa que quiere liderar. Padre, vos sabés bien. Yo te ruego en el nombre de Jesús que hoy tomes ese deseo
y que este ministerio siga creciendo y que se abran miles y miles de casas para ti y que todo Luján, Señor, en cada cuadra haya muchos hogares que se abran para vos y que sea el referente, Señor, como dice tu palabra, que se juntaban en las casas para predicar y enseñar tu palabra. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que Iben va a tener un trabajo celular tan importante y tan grande, Señor, que muchos vendrán a copiar, Señor, el modelo de lo que seguramente los hermanos van a hacer aquí en este lugar. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y te los dejo en tus manos para que los cuides. Amén y amén. Nos ponemos de pie. Sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por él valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa, habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. A ver, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Otra vez, yo sé que viviré, vamos. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Última vez, yo sé que viviré. Yo sé que viviré, amén, para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Y le damos un fuerte aplauso a Jesús. Gracias.